La Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un factor fundamental para cambiar las relaciones de los grupos y de las clases sociales, así como la naturaleza de las tradiciones, la solidaridad y la fraternidad. Constituye la serie de profundas transformaciones sociales derivadas de la introducción de tecnologías para la industria y desarrollo industrial. Surgió en Inglaterra aproximadamente en 1789 y se consolidó en la década de 1850. El postulado mercancía-dinero-mercancía significa la forma directa del intercambio de mercancías que se transforma en dinero y comenzó a darse durante esta fase de la historia. Las etapas de la Revolución Industrial son la etapa de 1750 a 1840, que se caracteriza por el proletariado, el desarrollo del capitalismo y el deterioro del ambiente. La etapa de 1880 a 1914 se caracteriza por la explotación irracional de la tierra. Sistema fabril, nace la cuestión social. Una vez iniciada la Revolución Industrial en Inglaterra a finales del siglo XVIII, el proceso de industrialización se empieza a difundir en Europa a partir del siglo XIX. El Estado europeo que lideró la carrera de la industrialización fue Prusia. El desarrollo de la Revolución Industrial dio origen al mayor proceso migratorio de toda la historia. Los factores que caracterizan la migración son la necesidad de obtener mano de obra barata inexistente en esa región, el desplazamiento de la población desde su lugar de origen hacia otro. La Primera Guerra Mundial y la crisis de la democracia liberal. El asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo fue el principal detonante de la Primera Guerra Mundial. El estallido de esta Gran Guerra Mundial afirmó que las potencias imperialistas no lograban garantizar la paz mundial. También se produjo la Revolución Rusa, a partir de la cual el modelo económico capitalista debe enfrentarse con el socialismo. Surge un nuevo Estado, la URSS, organizado sobre las bases socialistas. A partir de las ideas se fueron difundiendo, cuestionando el liberalismo democrático e impulsaron la organización de los regímenes autoritarios. Los principales movimientos fascistas del siglo XX son el fascismo en 1922, el nazismo en 1933 y el franquismo en 1934. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Marcada por hechos de enorme repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto y el uso, por primera y única vez, de armas nucleares en un conflicto militar, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. El proyecto científico, llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial para desarrollar la primera bomba atómica, recibió el nombre de Manhattan. Algunos hechos históricos en América son el descubrimiento de América en 1492, la conquista de México en 1519, la reforma de Lutero en 1520 y la conquista de Perú en 1532. Algunos aspectos puntuales sobre México. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo número 33, establece que serán mexicanos todos aquellos que nazcan en el extranjero de padres mexicanos, de padre mexicano o madre mexicana. Una de las principales causas que trajo para México la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 fue la caída del monopolio petrolero a mano de empresas extranjeras que permitió la consolidación del concepto de soberanía nacional,
así como el de desarrollo nacional en beneficio del pueblo mexicano. En contraparte, el gobierno cardenista sufrió fuertes presiones políticas y económicas, principalmente de Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio, firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, entró en vigor en el año de 1994. El conocimiento científico. Veamos dos tipos de conocimientos. El conocimiento empírico, que es la forma de conocer la realidad a partir de los fenómenos que se manifiestan en la naturaleza y la sociedad. Y el conocimiento científico, saber que proviene de la aplicación del método científico al estudio de la realidad social. Es riguroso y contrastado y sometido a crítica constante. La investigación científica es una actividad que nos permite obtener un conocimiento científico, es decir, un conocimiento sistemático, claro, organizado y general respecto a ciertos elementos de la realidad. Todo trabajo de investigación implica un método y técnicas. El método es el camino que se sigue para alcanzar un determinado fin, que puede ser material y conceptual. Las técnicas se sitúan al nivel de los hechos, permite la aplicación del método. Para elaborar una investigación sobre el uso de la tecnología en la sociedad, debe seguir un orden conforme a un método previamente establecido para recabar información. Así pues, los métodos científicos tenemos esto. Deductivo, directo de conclusión inmediata, se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir, que se llega a una conclusión directa sin intermediarios. Deductivo, indirecto o de conclusión inmediata. La premisa mayor contiene la proposición universal, la premisa menor contiene la proposición particular. De su comparación resulta la conclusión. Lógico-inductivo. Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Inductivo, de inducción completa. La conclusión es sacada del estudio de todos los elementos que conforman el objeto de investigación. Una investigación tecnocientífica es el proceso controlado en un laboratorio por el investigador, que a su vez da resultados tecnológicos de producción científica, tales como generadores eléctricos y radioactivos. Una investigación tecnocientífica es el proceso controlado en el laboratorio por el investigador, que a su vez da resultados tecnológicos de producción científica, tales como generadores eléctricos y radioactivos. La fase de la investigación social, que tiene como fin elaborar un plan o estrategia para responder a las preguntas, objetivo del proyecto, es el diseño de la investigación. Tenemos diferentes tipos de diseños. El transversal descriptivo, que es un estudio que pretendiera averiguar cuál es la expectativa de ingreso mensual de los trabajadores de una empresa. Un estudio del número de extranjeros que ingresan a unos países en cierto momento y sus características. Transversal correlacionales. Un investigador que pretende indagar la relación entre la atracción física y la confianza durante el noviazgo en parejas de jóvenes. Y la longitudinal. Una investigación nacional sobre las actitudes hacia la dictadura militar de los chilenos nacidos en 1985, en 1990, 1995 y en el año 2000. ¿Qué es la bioética? La biotecnología se define como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Algunos personajes influyentes en la biotecnología son Gregor Mendel, que investigó sobre las leyes que rigen la herencia genética; Watson y Crick, que descubrieron la estructura del ADN; Battle y Tatum, que observaron
que los rayos X producían mutaciones. La bioética se refiere al estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención a la salud. Hay 4 aspectos principales de la bioética. Comprende los conflictos relacionados con principios morales que surgen en todas las profesiones de salud. Se aplica a las investigaciones biomédicas y sobre el comportamiento. Aborda una amplia gama de cuestiones sociales como la salud pública, la salud ocupacional e internatas. Por ejemplo, en lo que concierne a experimentos con animales y demandas ambientales conflictivas. El biocentrismo es un término aparecido en los años 1970 para designar una teoría moral que afirma que todo ser vivo merece respeto moral. Asociado en sus orígenes con la ecología profunda o radical, el biocentrismo pretende reivindicar el valor primordial de la vida. Propone que todos los seres vivos tienen el mismo derecho a existir, a desarrollarse y a expresarse con autonomía, y merecen el mismo respeto al tener el mismo valor. Aboga que la actividad humana cause el menor impacto posible sobre otras especies y sobre el planeta en sí. El biocentrismo explica que lo que percibimos como realidad es un proceso que exige la participación de la conciencia. El siguiente texto se refiere al biocentrismo, ya que exalta la comunidad y la importancia de las relaciones entre los diferentes integrantes y seres vivos de una comunidad, con el objetivo de mejorar como especie y grupo. Existe una forma de vivir que nos solicita escuchar lo que la vida nos dice por dentro, desatendiendo un poco los patrones culturales y conectarnos con la alegría de danzar, aquello que está más vivo en nosotros. Ir al fondo del corazón del otro y sentirse en él, mirarse en el otro e iluminarse en él, seguir desde adentro esa fuerza instintiva que nos impulsa a seguir alimentando con amor el latido de la vida que pulsa en cada uno de nosotros, y que es el mismo que palpita en mi hermano, en la naturaleza y en cada estrella del universo.